Ya estamos aquí, familia. Bueno, el otro día, el sábado, fue el primer skirmish que ha habido en Mana Vortex y estuvimos jugándolo. Fue un evento bastante loco. Hubieron cerca de 70 personas, si no me equivoco, fuimos 68, 67, 69, por ahí ando. No sé exactamente el número, pero creo que fueron 68 personas. En el que, bueno, pues fueron muchas horas, ¿vale? Se hizo formato de suizo y luego top 8. Ese era el formato que iba a haber. Entonces, eran unas rondas de suizo hasta que quedaron invicto, lo cual eran 7 rondas por ser más de 64 personas, si no me equivoco. Y después de esas 7 rondas, un top 8 entre los 8 mejores clasificados, octavo contra el primero, séptimo contra el segundo, sexto contra el tercero y quinto contra el cuarto. Eliminación directa, mejor de 3. Y bueno, pues el ganador se llevaba el tapete y se llevaba el buy y algunas cositas extras que puso Mana Vortex para el propio torneo. Esto fue lo que hubo en el skirmish. Como os digo, el campeón se llevaba un Tryndamere extra, un Blitzcrank y el tapete de Blitzcrank. El top 8 se lleva un Blitzcrank y el Tryndamere extra. Y por participar te llevabas el Tryndamere para los primeros 32 que se apuntaron, porque no había más de 32. Se los queda Riot para cada skirmish. Y luego el campeón se llevaba 2 cajas, el finalista se llevaba una caja, tercero y cuarto media caja cada uno, y quinto a octavo 6 sobrecitos cada uno, ¿vale? Otra caja a repartir entre esos 4. Bueno, pues yo tuve la fortuna y el día fue bien y me metí en el top 4. Conseguimos clasificar en el top 8 haciéndonos un 5-2 en el suizo. Empecé 4-0 el torneo y a partir de ahí pues perdí dos mirrors de Kai'Sa seguidos, perdí. Jugué 4 mirrors de Kai'Sa. Bueno, ahora lo comentaremos tranquilamente, os enseñaré la lista y demás, os contaré cómo fue todo. Pero bueno, para que os hagáis una idea, al final del torneo decidimos entre el top 4 repartir las 4 cajas que había para los 4 primeros. Entonces nos llevamos una caja cada uno y aparte de eso, pues el Tryndamere y el Blitzcrank, que no os lo puedo enseñar porque todavía no habían llegado las promos a Mana Vortex, como a muchas tiendas ha pasado, y me lo darán esta semana, que cuando lo tenga aquí, pues os haré un short o lo que sea para que lo veáis. Pero vamos, son unas promos bastante feas en el sentido de que pues simplemente tienen el esto de promo y ya está. El arte es absolutamente normal y ya está, no tienen ningún misterio. No sé por qué hacen estas cosas en torneos como los skirmish, que son bastante importantes, ya que el que gana tiene un bye en un regional, es decir, la primera ronda ganada en un regional, y están dando un tapete bastante exclusivo, pero luego pues te dan cartas que ni siquiera tienen, no sé, algo diferente, un foil distinto, yo que sé, haz algo. No pongas abajo promo, rodeando la rareza y ya está. Pero bueno, es lo que hay. Ya sabemos cómo funcionan las promos en este primer set. Para el segundo van a ser más molonas, según han dicho, así que en ese sentido no nos quejaremos. Aquí os dejo lo que fue la clasificación después de jugarse el top 8. Tenemos aquí este standing. Yo quedé pues cuarto con un puntito menos que el top 3, pero bueno, top 3 y top 4 era lo mismo, no diferenciaba nada. El bueno de Isu se llevó el top 3, Sanan una Ahri. Bueno, para que os hagáis una idea, Sanan fue Ahri, que ganó top 1, pero el top 1 fue pactado, es decir, no se jugó la final, no se jugó el top 1 y el top 2, porque Sanan quería el bye para el regional y Minicosmo dijo que quería el tapete, de modo que cada uno se llevó una cosa. Y como el bye va para el ganador, pues la victoria fue para Sanan, de modo que, bueno, ganó la Ahri, que jugó cleanardo todo el torneo, pero clean de cojones. Con lo cual podría haber ganado perfectamente la final también. Minicosmo jugó muy bien. A mí me metió 2-1 en el suizo y luego me lo volví a encontrar en el top 4 y en el top 4 me ganó 2-0. La verdad que me pegó tremenda paliza. Me ganó el dado en las dos, quizás eso me condicionó un poco, pero sí que es verdad que aún así sentí que fui por detrás todo el rato. Isu, que no llegué a jugar contra él, que era Maestro Yi, con la versión de Ramping. Yo que estaba jugando Kai'Sa, Threebet que estaba jugando Kai'Sa, Álvaro que creo que es Yasuo si no me equivoco, Cigarromante estaba jugando el bueno de Oscar a Darius Hook y Mario que estaba jugando con Kai'Sa, con lo cual había 4 Kai'Sas en el top 8, una Ahri, un Yi, un Yasuo y un Darius Hook. Esos eran los 8 decks diferentes de los que ya os traeré lista cuando se publiquen. Estos eran los 8 decks diferentes que teníamos en el top 8 del regional de Mana Vortex. Aquí podemos ver exactamente cuánta gente era la que jugó, ¿vale? Aquí tenemos la lista de todos los participantes. Y 68, como os había dicho, 68 personas fueron las que disputaron este regional, perdón, este skirmish, con lo cual se hizo bastante largo. Os comento un poco cómo fueron las rondas para mí en este torneo. Yo empecé la primera ronda, os lo voy a poner aquí con la chuletita para no empanarme.
Mi primera ronda fue contra una Kai'Sa, fue un mirror. Gané 2-0 ese mirror. Estuvo bien, pero no fue. No lo recuerdo. Es que no recuerdo mucho esa partida. Es la que menos recuerdo de todas. Pero esa partida creo que recordar que fue relativamente fácil. En el sentido de que no me vi por detrás. Me vi controlando todo el rato mucho la partida y demás. Y creo que no hubo como ningún sobresalto ni nada excesivamente raro. Pero ya os digo que no recuerdo mucho aquel game. Es el que más se me ha olvidado. Los demás los tengo todos clarísimos. El segundo game fue contra un Timo que llevaba la versión de Doctor Mundo. Llevaba el Timo que da bastante miedo, porque ese es el Timo que hace mucho counter a Kai'Sa. Porque se basa en ciclar todo el rato rápido y con ese ciclado bajarte un mundo que es un 20 en turno de 9 runas o de 10 runas y estás bastante jodido, porque no tienes muy bien cómo matarlo. Lo que pasa que pues en su primera partida no vio al mundo, no lo encontró, cicló mucho mazo, pero no llegó a verlo, tiró un Invert Timelines, recuerdo, quitándose un mundo de manos, si no me equivoco, pero fue un Invert Timelines un poco a la desesperada. Y sí que es verdad que a mí me benefició casi más que perjudicarme ese Invert Timelines, con lo cual me quedé en un spot bastante cómodo. Y después en la segunda partida me bajó un mundo en curva que era un 12. Y ese mundo cuando me lo bajó atrás un 12, yo justo tenía el Icatian en mano, él estaba full tapeado, tiré el Icatian al mundo y voló. Y ya pues no puedo jugar el game. Con lo cual me llevé el 2-0 también en esa partida, en ese matchup, a pesar de ser desfavorable. En tercera partida tuvimos a otro Timo, pero aquí era el Timo más mid-range, el de los monjes y demás, el que lleva los Mind Splitter. Es un Timo que también es difícil el matchup. Es favorable para Kai'Sa porque al principio no dejas entrar, pero sí que es verdad que hay situaciones en las que te puede fastidiar bastante. En la primera partida no jugó, básicamente, no pudo jugar. A veces pasa eso contra Kai'Sa, simplemente no juegas. Y no pudo hacerlo porque le fui limpiando absolutamente todo, vi todos los spells que tenía que ver y cada cosa que me bajaba tocaba mesa y moría, con lo cual no pudo entrar en ningún battlefield, no pudo intentar holdear y ya está. Y simplemente pues se murió, sin más. La segunda partida me la ganó, además me la ganó bien, no pude tener respuesta para todo, empezó bien cogiendo fuerza en los battlefields. No recuerdo exactamente, creo que hubo un Temo Hidden que me jodió bastante porque no tenía forma de revelarlo, no tenía forma de entrar yo, no vi mucho spell y bueno, pues esas partidas las pierdes normalmente. Y luego la tercera partida la ganamos también, poniéndonos 2-1. Y tampoco tengo mucho recuerdo de aquella partida, de cómo gané la tercera. Creo que fue un ya me acuerdo. Fue una jugada bastante clean, que fue el clutch de la partida, en la que él tenía, si no recuerdo mal, en un battlefield a un Temo hideado. Tenía un Temo hideado y un Tide Turner. Y también tenía un monje y un Ravenbloom en un battlefield. Y yo tenía atrás un Noxus, tenía atrás dos Noxus Hopeful y le tiré Singularity. Él no se esperaba el Singularity, porque al tirar Singularity él estaba full tapeado, pero ese Singularity le mató al monje y a la Ravenbloom. Y entonces yo sabía que solo le quedaba un Temo y bueno, no sabía si era un Temo o era un Fight or Flight. Podía ser un Temo, podía ser un Fight or Flight o podía ser un Consul de Pass. Entonces yo ahí, como tenía dos Hopeful atrás, no tuve miedo porque sabía que entrando con Cliff ahí, fuera lo que fuera, iba a entrar. Porque si yo entraba con Cliff teniendo dos Noxus Hopeful, entraba con un Noxus Hopeful con Cliff. O sea, yo primero entré con el Noxus Hopeful. Entonces él reveló al Timo. Él tenía al Timo que era un 4 y al Tide Turner que era un 2. Si me hubiera hecho Fight or Flight ahí, pues entro con el otro Noxus Hopeful y conquisto igual. Y si es un Timo, yo tenía uno enderezado todavía para meter un Cliff. Le metí el Cliff al Noxus, lo convertí en un 7, entré en el Battlefield y a partir de ahí la partida ya está. En el momento en que se gastan tantos recursos en intentar holdear un Battlefield y no lo consiguen holdear, pues ya lo tienes muy bien. Esa fue punto clave del Singularity, ¿vale? La gente no suele esperarse el Singularity, yo lo llevo de side, ahora os enseñaré la lista, y fue un poco lo que pasó. Después tuve una partida muy dura contra Mario, con que veis ahí un 2-0, no fue fácil. Mario es muy bueno, de hecho se metió en el top 8 Mario también, y fue un enfrentamiento bastante jodido. Yo sabía que iba a ser difícil, de hecho pensaba que me iba a ganar. Pero a veces Kai'Sa, pues cuando dos Kai'Sas juegan medio bien el deck, la que mejor roba, pues se lo lleva. Y pues yo robé mejor, robé más Retreats, robé más Falling Star, que son como varias de las cartas que hacen la diferencia en ese matchup, y ya está. Después aquí jugué contra el que luego fue top 1, que me enfrenté contra él en el top 8,
que quedó top 1 del evento, un chaval que se llama Pablo, creo que se llama Pablo, de Albacete, y me reventó. Además, me dio una masterclass de Caixa aquí. No me vi opciones de ganar. O sea, me ganó el dado, me ganó la primera y salí yo la segunda y me la ganó también. O sea, me ganó 2-0 sin nada que hacer. Creo que me hizo doble Katian que me reventó. Y ya está, pues es lo que hay. Jugó mejor que yo y robó mejor que yo y ya está, y ganó. Después, en la sexta ronda contra Minicosmo también sentí que iba todo el rato por detrás. Creo que este mirror también lo sentí incómodo. Me sentí muy por detrás de él. La segunda partida sí que es verdad que robé muy bien. Empecé ya más con el Battlefield de +1 y le pude ganar. Pero luego la tercera partida además nos fuimos a turnos y en esa partida tercera se me metió de banquillo triple Sprite Mother. Me jugó 2 Sprite Mothers yendo a turnos y obviamente no pude pelear con eso, ¿vale? Perdí por turnos esa partida, aunque creo que lo hubiera perdido igual, aunque si se hubiera alargado. Pero pudo jugar muy greedy él, conquistando con las Sprite Mother al principio. Enseguida consiguió 4 o 6 puntos. Empezó él con el Camp Battlefield de Arena Gretes, de empezar con un punto. Y enseguida se puso en 6 puntos y ya yo no tenía opción de hacer comeback ahí, porque no tenía turnos para hacerlo. Y luego aquí en la séptima partida me tocó una MF Aurora, un chaval súper majo además que me comentó que estaba jugando la lista que yo había traído con alguna modificación, le había metido los Soul Gorger y demás. Y esta partida me dejó un sabor de boca un poco amargo porque la primera la gané bien, pero la segunda hicimos una misplay que cometimos un error de concepto, tanto él como yo, un error de ruling, que luego nos enteramos o nos aclaramos, porque en el momento hubo dudas de no sabíamos muy bien cómo resolverlo. Los jueces también tuvieron dudas de cómo resolverlo y lo hicimos mal, eso le afectó negativamente a él. No sé si hubiera ganado yo la segunda partida igualmente, hubiéramos tenido que ir a por la tercera partida, pero bueno, él aceptó que siguiera así, yo acepté que siguiera así, porque los dos y lo interpretamos como pensábamos que se jugaba esa combinación de cartas y ya está. Fue un poco, ya digo, yo me quedé con mal sabor de boca aquí por el hecho de que el chaval eh, sintiera como que no había sido justo o algo así. Como le dije yo a él en todo momento, si quieres jugamos otra, si quieres repetir, vea para atrás. Él me dijo que no, que seguimos para adelante, que no pasaba nada, ¿qué tal? Entonces, bueno, pues seguimos para adelante. Pero fue una jugada un poco unlucky, ¿vale? Que, bueno, nos ha servido para aprender a los dos de que eso se resuelve de otra manera. Básicamente yo entré con un Draven en un Battlefield. Mi Draven era un 10 o un 9. Un 9 creo que era mi Draven. Él tenía en el Battlefield a un... Él tenía en el Battlefield a un Mindsplitter. Y yo entré de 9 en el Battlefield. Entonces él me tiró Bullet Time, ¿vale? Me tiró Signature de Miss Fortune. Y el Signature de Miss Fortune tú tienes que reaccionar a él conforme te lo tiran. Es decir, yo si hago retreat ahí al Draven, que es lo que iba a hacer yo, tenía claro que quería baitearle el Bullet Time para quitárselo y poder entrar yo con todos los bichos que tenía detrás. Yo, mi plan en mi cabeza era, entro con el Draven, que gaste el Bullet Time y hago retreat. Claro, lo que yo interpretaba ahí era que yo podía hacer retreat cuando él ya se quemaba las runas y decidía, pues mira, te voy a hacer 9 daños, me quemo 9 runas y entonces yo tiro retreat. Y eso no se puede, porque cuando tú te quemas las runas no es un coste que estás pagando, sino que es en resolución. Entonces no, yo ya no puedo reaccionar ahí. Yo tengo que reaccionar cuando él me enseña el bullet time, yo hago retreat, pero claro, él no se quema las runas. En este caso, él se quemó las runas y yo hice retreat después de que se las quemara. Con lo cual, él se quedó sin runas, yo hice el retreat igualmente al Draven y luego pude jugar el Draven en base y seguir con la partida cuando él ya pues no tenía capacidad de desarrollo, tenía Aurora en mesa, eso sí, pero no podía jugar bichos grandes de su mano. Que no sé si tenía alguno, creo que no. Creo que tenía un Gast y no sé si algo más. Pero sí que es verdad que si bajaba algún bicho grande ahí o tenía capacidad de seguir desarrollando, pues obviamente esto fue muy negativo para él y pues a mí me quedó ese mal sabor de boca en esa partida. Como os digo, en el momento preguntamos a los jueces tenían que mirarlo, no lo tenían claro. Nosotros, como ya habíamos avanzado en el turno, dijimos que, bueno, pues ya lo hemos hecho así. Los dos hemos interpretado que se hacía así. Él pensaba que se jugaba así, yo pensaba que se jugaba así. Y pues luego vimos que no fue así. Entonces esa partida fue un poco mierda porque yo creo que nos podíamos salir a la tercera partida, que es verdad que luego en tercera partida me tocaba empezar a mí, yo tenía la arena Greatest, empezaba con un punto más, y era una partida que a él se le podría poner bastante complicada, pero bueno, ya no hubiera sido 2-0, a lo mejor hubiera sido 2-1, hubiera cambiado quizá el desarrollo de la cosa, pero bueno, son cosas que pasan en los torneos, el juego pues tiene muchos rulings y muchas cosas que iremos comiéndonos todavía en los torneos y hasta los propios jueces a veces tienen este tipo de dudas porque, bueno, está complicado el tema todavía, hay mucho ruling y muchas interacciones extrañas. Después en el top 8, el primera, como os digo, jugué contra Pablo y estuvo bastante guapo esa partida porque
Es verdad que él no vio turno, es que eso fue duro, porque en el Mirror muchas veces cuando no ves turno 1 con Kai'Sa has perdido. Y las dos partidas empezó él, ganó el dado y luego la segunda empezó también. Y las dos días no, en las dos no vio turno 1, ¿vale? 3bet se llama, que estoy diciendo Pablo y se llama 3bet, su nombre en el torneo. Y no vio turno 1 las dos partidas. Entonces, pues eso le condiciona muchísimo el Mirror. Y ya está. A partir de ahí, pues fue más cómodo para mí el ganarlo. Él me estompeó en el suizo y estas dos partidas pues las gané yo bastante bien. Porque, bueno, vi lo que tenía que ver. Yo sí que vi turno 1 y él no. Entonces, pues eso en el Mirror es bastante duro. Y luego ya en el top 4, pues contra Minicosmo, lo mismo. Aquí sí que noté que me pasó por encima. No, noté que no pude jugar. Incluso me pasó un poco lo mismo que a 3bet en el anterior. No vi turno 2 en la partida que yo empezaba con Arena Greatest. Él me empezó con las Sprite Mother, que se las banquilleó, porque él sabía que yo llevaba el Battlefield de +1, entonces sabía que me podía jugar agro y ya está. No pude reponerme, enseguida me pasó por encima y no pude hacer mucho. Así que, bueno, esta fue mi experiencia. Esta fue mi experiencia en lo que fueron las partidas del torneo. Fue bastante god, o sea, yo estoy súper contento con el nivel de juego que tuve. Noté que hay gente que juega mejor que yo, obviamente, pero me noté a un nivel alto en general, ¿vale? Me noté a un nivel alto, creo que podía ganar o competir contra cualquiera y eso me gustó, eso me dio una sensación bastante satisfactoria. Así que primer skirmish, top 4, 70 personas, es bastante bestia. Hay muchos skirmish por ahí en tiendas, bueno, casi todos los skirmish que estoy viendo en toda España están siendo de 15, 20, 25 personas. Jugarte uno de 70 es un entrenamiento y un preámbulo para un regional bastante bestia. Y encima poder haber hecho top 4 en él, con el nivel que hay en Mana Vortex, que ya os puedo asegurar que es la tienda con más nivel de España de juego de Rebound, es absolutamente maravilloso. Y como sé que os interesa mucho, pues os traigo la lista que jugué, ¿vale? Porque es interesante también tenerlo en cuenta. Tenemos a Kai'Sa, como os digo, con 7 rojas, 5 azules. Tenemos Dreaming Tree, que es el Battlefield que juego de primeras. El primer Battlefield que juego de los 3 siempre es Dreaming Tree, con el triple retreat, para gestionar mucho robo, meterme los de Stupefy a mí mismo, robar 2 cartas, bueno, generar muchísimo motor de robo. Arena Greatest, que es el que uso cuando pierdo y voy a ir primero. Cuando voy primero uso este Battlefield. Y Reverse Row, que es el que uso cuando voy segundo, ¿de acuerdo? Entonces, primera partida siempre Dreaming Tree. Que la primera partida la pierdo, saco Arena Greatest. Y que la primera partida la gano, pues juego Reverse Row, ¿vale? Dependiendo de cómo vaya, pues juego un Battlefield o otro. Básicamente esa es la estrategia en cuanto a Battlefields. No tiene mucho misterio y no me complique mucho más la vida porque creo que es de las más funcionales y de las más sólidas que puede haber. Es verdad que el Reverse Row en el Mirror no es tan bueno, pero bueno, es que en el Mirror que es bueno, ¿no? Después llevo una Kai'Sa roja, que es la que llevo de Chosen, solamente llevo una copia, 3 Stupefies, 3 Cliff, 3 Hextech Ray, 3 Retreat, 2 poros rojos, porque sabía que iba a haber muchísimo Mirror, y en el Mirror es la mejor salida que puedes hacer. 2, pago 2 bajo poro, es lo que siempre quieres hacer en el Mirror. Ravenbloom Student por 3, 3 Falling Star, 2 Smoke Screen, 3 Watchful Sentry, 2 Lecturing Jordel, 2 Void Seeker, perdón, 2 Noxus Hopeful. Esto es un poco debatible, creo que eché de menos el tercer Noxus Hopeful en los Mirrors, debo decir. Sobre todo contra Minicosmo, las partidas que perdí fue porque noté que él me bajaba mucho más Noxus Hopeful que yo, que no es una carta cómoda de matar para Kai'Sa. 3 Darius, un Draven. Esta tech me dio muchísimas partidas a lo largo del torneo. Contra la Miss Fortune Aurora gané las 2 partidas por este Draven. En el Mirror gané como 3 partidas a lo largo del día contra 3 Draven diferentes, o sea, contra 3 Kai'Sa diferentes por el Draven. Contra el Timo molestó un montón también. Estamos hablando de que es un bicho que cuando lo bajas ya va a ser un 8 o un 9 mínimo. Y un 8 o un 9 duele de bajar, tanto en el Mirror como en general a cualquier deck que no sea amarillo que te lo mata directamente. Llevo 2 Zorretes, llevo un Icatian y un Time Warp, ¿vale? Hay pequeñas modificaciones que se pueden hacer en la lista, obviamente, pero en general esta lista es bastante sólida. Hay gente que no lleva los Smoke Screen, hay gente que no lleva los Void Seeker, se lo cambian por una copia más de Noxus, una copia más del Thousand, se quitan el Draven y llevan a lo mejor un Singularity de Mine. Hay pequeñas modificaciones de ese estilo, pero lo demás es todo bastante core en las listas de Kai'Sa en general. Y de banquillo llevo 2 de Legion Red Guard, que creo que son muy útiles y pueden dar muchas alegrías en muchas situaciones. Ese Accelerate muchas veces no cuentan en torno a él. Y en los Battlefields que voy, en las partidas que voy primero, ¿vale? Cuando selecciono de Arena Greatest, cuando uso este Legion Red Guard, meto alguno de banquillo para intentar ir con 9 costes 2 en lugar de con 8, ¿vale? Porque eso nos da un plus de asegurar ese primer drop
de voy primero, tengo arena greatest, tengo que bajar un coste 2 sí o sí para empezar a puntuar rápido, y luego además determinados puntos de partida pues te puede servir de que no jueguen en torno a él y puedas jugar pues Darius, Legion Reward, y estás entrando por 8 de energía, estás entrando en los dos Battlefields, cuando con 8 de energía ellos no piensan que puedas entrar en los dos Battlefields de ninguna manera, porque Kai'Sa acelerada cuesta 5, Darius cuesta 5, el perro cuesta 8, y entonces no juegan en torno al Legion Reward y se lo comen. Un Thermobeam para el posible matchup contra Aurora, un Singularity, el cual me pongo con el Mirror siempre, me lo pongo contra Yasuo, me lo pongo contra Timo si es midrange, me lo pongo contra Ahri, en general contra todo lo que juegue Tasty, puedes llevarlo, contra Verde es bueno, bueno, pues y el Mirror es Dios, ¿vale? El Mirror asusta mucho porque matas Kai'Sa Noxus Hotful, puedes matar Darius Kai'Sa, puedes matar Darius Noxus Hotful, puedes incluso hacérselo a una Kai'Sa y a una Ravenbloom si con eso limpias mesa, God. Bringir llevo por 2, contra Yasuo es Dios, contra Timo es Dios, contra Ahri es Dios, contra Verde en general es muy bueno y contra Morado también. Entonces todo lo que sea Verde Morado, le juegas una Bringir y le jodes la putísima vida, ¿vale? Porque la puedes bajar y te pueden hacer reacciones cuando la bajas, pero ya juegas a mesa descubierta, ya sabes lo que te van a hacer, lo que no, tiene que revelar los Hiddens al momento que bajas Bringir porque si no luego no puedes revelarlos. Es una carta que duele mucho, duele muchísimo. Y contra la versión de Mundo es muy buena porque le puedes hacer mucha pupa, en el sentido de que ya no puede hacer, conforme tú bajas Bringir, él solamente puede echarse para atrás el mundo si tiene gideado el Fight or Flight o si tiene Flash, pero no puede tirar en respuesta un Ride the Wind, no puede tirar en respuesta a un Fight or Flight. En general es una carta que a mí me encanta llevar en Kai'Sa un par de copias porque asusta mucho. Llevo un perrete que sobre todo lo juego cuando voy a jugar contra Maestro Yi, es la que me meto del tercer perro. Y un segundo Time Warp que también lo suelo llevar casi siempre. Casi todas las partidas, en segunda partida me meto el segundo Time Warp, ¿vale? Me lo meto sobre todo en el Mirror, lo llevo siempre. Y bueno, en general contra mazos que quieren ir al late y que van lentitos y tal, segundo Time Warp y a ir volando. Así que nada, esta es mi lista, chicos, es la lista que me ha dado el top 4 en el torneo, una lista que me ha funcionado bien, que podré modificar cosas, pero que en general me ha ido bastante guay. Y bueno, luego pues pequeños cambios que se adapten más a vuestro estilo de juego, pero creedme que con este tipo de lista podéis hacer cositas interesantes como yo he hecho en el torneo. Así que nada, felicitar a todos los que estuvieron en el torneo, la verdad que fue súper divertido, nos lo pasamos muy bien, estuvimos de muy buen rollo, conocimos a un montón de gente y en general fue un día espectacular y que, bueno, espero que se repita pronto con otros skirmish y, bueno, otras muchas tiendas que hacen skirmish también dentro de poquito, aunque no sé si podré ir a muchos, pero bueno, me voy con muy buen sabor de boca de este y de haber hecho un buen papel en un torneo tan grande en Riftbound porque, bueno, pues llevo muchos meses ya jugándolo, dándole bastante caña y en general me estoy tomando bastante en serio y me gusta que se vean resultados. Así que nada, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo, seguiremos trayendo cositas de Riftbound y si tenéis cualquier duda, ponedmela en comentarios que os iré contestando a todos.